Buenos días. Yo no tengo el placer de poder hablar en catalán, pero sí le entiendo. Cuando me avisó Xavier Cazorla para hacer esta presentación, ya le dije que me sentía totalmente confortable y que lo entendía todo, porque como vamos a hablar de ecoturismo, creo que es importante. Me voy a robar un par de minutos a mí mismo, que me han metido mucha caña con el tiempo y que tengo que contar muchas cosas en poquito rato, pero sobre todo porque también en ecoturismo hablamos de emociones, y eso creo que lo ha mencionado de una manera un poco más velada alguno de los compañeros de la mesa. Estar aquí para mí es un placer, primero por el agradecimiento de estar en un sitio como este, y porque en el año 78 hice mi primera incursión a la Garrocha. Vine aquí a una boda en Porqueres y luego muchas ponencias, muchos cursos me han traído al Centre d'Estudis Olotins. Doy clase en el posgrado de ecoturismo ahí con Francesc Romagosa, y dentro de poco sé que me va a tocar trabajar con Josep María Capella, porque yo represento a Green Destinations España y él va a estar en Green Destinations Cataluña. No sé si esto es oficial o no, pero el caso es que va a ser así y ya está. Y entonces sabemos que vamos a tener que trabajar juntos, nos guste o no nos guste, con lo cual va a ser bonito el asunto. Y dicho ese componente de ese que me siento en un lugar que me gusta mucho y al que digo en los últimos 29 años, para ser exactos, pues he venido un montón de veces y espero venir unas cuantas más. Lo que pretendo hacer con esta ponencia, como decía Xavier, me dijo, hay que hablar un poco de todo lo principal. Digo, lo principal es muy grande. Digo, pero vamos a ver cómo lo resumimos. Y sobre todo, a mí no me gustan los PowerPoints, no me gusta la muerte por PowerPoint en absoluto, ni me gusta leer los PowerPoints. Sí que he preparado pues una especie de super checklist gigantesco que ahí se queda para que lo podáis manejar, pero yo me voy a concentrar en aquellas cosas que creo que son preocupantes. Es decir, no os voy a castigar con el marco conceptual, que además ya se ha dicho, ya os lo sabéis todos de sobra, pero sí una cosa en la que sí me quedo es que, desde mi punto de vista, y para ser competitivos y alinearnos, yo voy a hablar mucho de competitividad porque yo soy empresario, al fin y al cabo, sí es muy importante que nos centremos, o sea, que nos vayamos alineando el ecoturismo con el turismo responsable, por un lado, porque es la tendencia. La palabra ecoturismo, como la palabra turismo sostenible, tiene un pequeño problema, y es que se ha prostituido un poquito. Se ha utilizado de una manera tan abusiva, de una manera tan exagerada, tanto en América Latina como en otros muchos puntos del Estado español, y ahí la cosa se ha complicado un poco, y entonces ahora mismo no es un poquito problemático que sea un hecho diferencial llamar a una cosa ecoturismo. No, en cambio, y así nos lo hizo saber a nosotros la Comisión Europea, ellos prefieren que el término turismo responsable como un término más amplio, y de hecho cuando nosotros montamos la alianza que tenemos en Bruselas, que es la Alianza Europea del Turismo Responsable, utilizamos la palabra responsable porque ellos nos lo dijeron. Dijeron, no queremos ecoturismo, no queremos turismo sostenible, el término turismo responsable es el que a nosotros más inclusivo, y se acabó. Digo se acabó porque lo dijeron ellos, es decir, que nosotros de alguna manera no trabajamos juntos con la Comisión y no podíamos contradecirles. Y yo creo que sí es buena idea el alinear cada vez más el ecoturismo con ese componente de responsabilidad, de proactividad, de implicar al cliente, que yo creo que es la parte bonita que tiene. Y la otra es el tema de los pilares. Se habla mucho del pilar ambiental y paisajístico, eso está muy estudiado. Mis compañeros también han mencionado el pilar social y cultural, pero yo todavía veo que el pilar económico-empresarial es bastante desastroso. Es decir, en general, allí donde voy a trabajar, y llevo ya 20 y tantos años trabajando en esto, me encuentro que el pilar económico-empresarial, lo que es la estructura comercial, la estructura productiva, la estructura receptiva, los modelos de negocio, en eso somos extremadamente débiles, y de hecho estamos pensando para un futuro inmediato preparar un gran proyecto que tenga que ver con eso, con la potenciación del modelo de negocio, que yo creo que nos viene muy bien. Este Año Internacional del Turismo Sostenible hemos dado millones de charlas y millones de conferencias, no hemos hecho mucho más tampoco, pero creo que ha sido un año muy bueno para darnos visibilidad, y a partir del año que viene, los que trabajamos en este mundo del ecoturismo y el turismo responsable, lo que nos toca es consolidar modelos de negocio y consolidar el conocimiento del mercado, que de eso hablaré ahora, pero aprovechando esta gran oportunidad y esta gran visibilidad que se nos ha dado. Y sin olvidar también que el año que viene es el Año Europeo del Turismo, del Patrimonio Cultural, y entonces Europa está trabajando muy duro, convocando muchas
ayudas y muchos apoyos, va a haber muchísimas jornadas, mucha ayuda para eventos y para proyectos que tienen que ver con potenciar el aspecto patrimonial cultural de todo lo que se esté haciendo. Y creo que eso es algo que también desde el mundo del ecoturismo se podría aprovechar y, de hecho, ya estamos también trabajando con algunos de nuestros socios en ese asunto. Voy a avanzar un poquito. Sobre el marco conceptual, como decía, no quiero castigar mucho, pero sí, una cosa importante es, creo que también hay que romper esa idea, que a lo mejor nosotros la tenemos clara, pero el mercado mucho me temo que no, por los estudios que hacemos, de que el ecoturismo es algo más que actividades muy específicas en espacios naturales protegidos. Como digo, nosotros lo sabemos, pero el mercado me temo que no lo sabe. Y muchas veces, además, esto es lo que hace que confundamos las cosas. O sea, yo trabajo en algunos espacios protegidos de distintos lugares y muchas veces esta confusión se convierte en que cualquier cosa que se hace dentro del espacio protegido, el mercado lo confunde con ecoturismo. Y a veces estos son maratones, a veces estos son grandes eventos, a veces son incentivos de aventura y cosas de este tipo. Y estamos teniendo, en algunos lugares, tampoco me gusta mencionar los pecados, pero no los pecadores, porque no es mi trabajo, pero sí están haciendo cosas un poquito lamentables en nombre del ecoturismo y que están generando impacto en los ganaderos, impacto en la población. Y entonces, pero claro, como alguien lo vistió de ecoturismo, pues entonces eso toca un poco, le toca un poco las narices a los gestores, pero sobre todo al mercado le confunde. Yo creo que en eso, y ahora iremos avanzando y profundizando, digo, yo voy a estar aquí todo el día y me voy mañana, o sea que tenemos tiempo de discutir todo esto mucho, pero para ir centrando un poquito el asunto. Entonces, yo creo que en eso debemos ser más o menos claros. ¿Qué más cuestiones son para mí relevantes de todo esto? Ya sabemos para qué sirve el ecoturismo, no hace falta que lo lea, pero sí creo que es importante una cosa y es esa minimización de los impactos negativos, porque, creo que lo menciono más adelante también, pero ya existen en el mundo, y esto no es de ahora, muchos espacios ecoturísticos, si digo esto aquí es porque no me gustaría que se repitiera, en los cuales se reproducen los mismos males del que acusamos al turismo convencional, es decir, la creación de guetos. Tú vas a Galápagos, paraíso en la tierra del ecoturismo, vas a Costa Rica, otro paraíso y tal y cual, y eso es mentira. Perdón, eso es mentira absoluta, porque eso es el paraíso si estás dentro del espacio natural protegido. En cuanto te sales, una contaminación, unos agroquímicos en el agua, la segunda causa de muerte en Costa Rica es el cáncer por agroquímicos, o sea, esto no es un invento, esto es cierto. Claro, si entras al espacio natural protegido, los animales tan felices, esos guías tan guapos, hablan un inglés tan bien, tan uniformaditos, tan buenos intérpretes, son todos tan perfectos, pero eso es ahí, nada más. En cuanto te sales del espacio protegido y del hotel ecoturístico, aquello es un maldito desastre. Y en Galápagos es mucho peor. O sea, especies invasoras, pesca irregular, la repanocha. Pero es el paraíso. Es el paraíso para los que lo pueden pagar. Entonces estamos hablando de algo que es diferente. Ese componente social ahí se nos iría de las manos y con un agravante, y es que los principales negocios ecoturísticos en ese tipo de países en vías de desarrollo están en manos de compañías extranjeras o de las oligarquías locales, con lo cual la parte social pues tampoco está funcionando. Entonces ahí tenemos muchas cosas que nos deberíamos cuestionar. Y en concreto en el resto de las regiones, esto en Cataluña no sé si ocurre, porque es verdad que esto aquí no lo he estudiado, pero en España sí, y es la creciente presión sobre las especies emblemáticas. Solamente mientras preparaba esta ponencia en la última semana, he visto 3 vídeos, de casualidad, cotilleando por ahí en programas y tal, uno de gente persiguiendo a un oso por ahí por la provincia de León, pero hasta machacarlo y hasta amargarle la vida al oso para hacerle fotos, y además jugándose el pellejo, porque era un oso pardo de un tamaño razonable, vamos, que yo no me pego con él, vaya, un bicho interesante. El bicho le dio por huir, pero ante ese ataque le podía haber dado por darse la vuelta, y eso ocurre con frecuencia. Es decir, la presión sobre los delfines, no hace mucho se murió un delfín bebé en una playa de Murcia, si no recuerdo mal, por la presión de la gente haciéndole fotos y acariciándole, y del estrés el bicho se murió. Las tortugas ni te cuento, que ahora están empezando a anidar mucho en zonas del Mediterráneo, llega una tortuga y hay 500 personas mirando. Pero qué cachondeo es este. Y esas cosas ocurren dentro de espacios naturales protegidos.
Vamos a tomarnos esto un poquito en serio, porque estas cosas están pasando. Yo he visto 3 vídeos de casualidad en una semana. Si me pusiera a reportar y a investigar eso, que no tengo tiempo, mucho me temo que me asustaría. Entonces, en eso tenemos que tener un poquito de cuidado. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho uno de los compañeros, creo que fue el señor Octavi, sobre ese tema de que esto es y también el señor de la Garrocha, o sea, Llorac, sobre que esto es un turismo de nicho, es un tema cualitativo, esto es un tema de poquita gente. Aquí no hablamos de masas, aquí hablamos de grupos de gente muy concretos, con una motivación muy profunda, dispuestos a disfrutar mucho de unos recursos naturales y dispuestos a gastar mucho dinero. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que centrarnos. Hay que evitar que esto se convierta, que es lo que está pasando. Es muy fashion ahora irse a hacer fotos a los ositos de Oseja de Sajambre, pero eso provoca que vayan cientos de personas que no saben a qué carajo están yendo. Nadie les ha educado para eso, nadie les ha sensibilizado para eso y mucho me temo que el manejo no es el más adecuado, porque si no esas cosas no estarían pasando y ya está. ¿Qué nos ocurre también con esto? Sí es cierto que ahí, y esto me lleva lo anterior me lleva a esto, y es el tema de no se nos debe olvidar, sobre todo muchas veces nos centramos en ese disfrute, en lo que se llama el turismo de wilderness, vamos a disfrutar o vamos a ver especies botánicas, vamos a ver especies emblemáticas, pero sobre todo, y por eso me alegro que hayan mencionado que yo soy ahora el presidente de Interpret Europe, el trabajo con la interpretación del patrimonio, es decir, necesitamos formación en cantidades industriales para que nuestros guías y nuestros diseñadores, nuestros tour operadores locales, sean cada vez mejores diseñadores de producto y que sean cada vez generen mejores experiencias en todo esto que nos dice la interpretación, es decir, ese contacto privilegiado, ese contacto íntimo con la especie, que es lo que el turista busca, y esa interactividad, amenidad, provocación, montones de cosas. Tampoco voy a dar aquí ahora una conferencia de interpretación del patrimonio, pero a mí sí hay una cosa que me sorprende, y lo comentaba con Paulo Castro últimamente, que nos hemos visto un par de veces. Ahí me sorprende mucho que en un conjunto de espacios tan ecoturísticos como tenemos en Cataluña, en el resto de España y en muchos lugares, resulta que en esos lugares la interpretación del patrimonio a veces es un curso de 20 horas, a veces de 40, a veces de 50. El más largo se hizo hace unos cuantos años y era de 150 online y se terminó. A mí me pregunta mucha gente después de mis conferencias, yo he sido guía de ecoturismo y operador de ecoturismo también, y les digo, oye, me dicen, ¿y yo qué puedo hacer para especializarme en esto? Digo, pues hacer básicamente la maleta, digo, porque esto no se puede estudiar. Aquí, digo, en este momento no se puede estudiar. Digo, si quieres aprender esto de verdad, te tienes que largar a un país anglosajón, a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, a Canadá o al Reino Unido, y allí sí tienes carrera en interpretación del patrimonio, carrera en ecoturismo y másters especializados en museos, en parques y en lo que quieras. Aquí vas a tener un cursete o un cursito, que es como he aprendido yo y los demás, a base de una formación totalmente desagregada, y por desgracia esto es lo que hay. Después de 3 décadas o 4 de ecoturismo, eso a mí todavía me sorprende, porque para mí, y lo discutiremos lo que sea necesario, no se concibe el producto ecoturismo sin un altísimo nivel de interpretación del patrimonio. De hecho, uno de nuestros miembros más activos de Interpret Europe, Évarist March, sé que va a intervenir en una mesa redonda de estas, él está haciendo muchas capacidades, no me sale la palabra latina, muchos cursos de guías e intérpretes del patrimonio, y eso yo creo que es necesario potenciarlo al máximo, porque eso es lo que nos va a hacer competitivos, es decir, lo que nos va a marcar la diferencia ante el mercado, la diferencia entre un producto sencillito y un producto especializado, es el nivel de interpretación del patrimonio que le damos, y eso justamente además es lo que nos va a hacer aumentar el precio y conseguir que con un turismo de nicho mucho más, con espacios mucho más reducidos, podamos trabajar con mucha más gente. ¿Qué más cosas? También esta parte de los principios del ecoturismo lo tenemos muy, muy claro. Ya he mencionado antes ese tema de los guetos ecoturísticos, y lo primero que dice el turismo responsable y el ecoturismo también, esto tiene que ser bueno para todo el mundo a la vez, pero sobre todo se está manejando un concepto que es ese de el último paraíso virgen venga antes de que se arruine. Yo veo publicidad de lugares
donde dice, no, venga aquí, porque ahora todavía vienen pocos, dentro de 10 años lo jodimos. Digo, hombre, vamos a ser serios, digo, esto no se puede publicitar así. Pues esto se está haciendo. Se está haciendo una forma de vender las cosas como diciendo, aprovéchate ahora, dice, porque esto luego se va a desmadrar. O sea, ya damos por hecho que nos lo vamos a cepillar. Y yo creo que en ese sentido también se impone una cierta reflexión de hacia qué mercado nos estamos dirigiendo y cuál es nuestra estrategia de sostenibilidad a futuro, porque si no, nos cargamos el invento. Claro, si ya descendemos a la parte de organización productiva, esto es muy largo, pero intento concentrarlo también para no pasarme de mi tiempo. Sobre todo, tenemos que tener claro cómo diseñar una estrategia de este tipo. O sea, ya sabemos el valor diferencial, esto ya lo hemos escuchado aquí, pero luego esto tiene un proceso que lleva un tiempecito para hacerlo bien, cómo convertimos recurso en atractivo, atractivo en servicio, luego nos agrupamos, luego hacemos un producto, después hacemos un clúster y cuando ya tenemos productos bien tipificados y nichificados, pues montamos un club de producto. Pero claro, ¿se está haciendo esto? En parte sí. Cuando llegamos a las ferias internacionales de turismo, ¿se está vendiendo esto? La verdad es que no. Digo, entonces ahí es donde yo también hablaba estos días con Pablo mucho. Digo, aquí el gap de marketing y de creación de producto para el mercado es un gap sensacional. Digo, tengo trabajo hasta que me jubile con ese asunto y seguramente no habré acabado con ello. Ahí tenemos un problema que tenemos que abordar serio de cómo está estructurado esto desde el punto de vista del modelo de negocio. O sea, yo conozco gente fabulosa que está haciendo unos trabajos de ecoturismo fantásticos y esa gente no está en el mercado internacional, donde sí están todos los demás. Digo, entonces tenemos un problema ahí. En cuanto a infraestructuras, a mí esta parte, bueno, no me preocupa mucho. Sí es cierto que necesitamos tener un montón de cosas, pero si escribo todo esto aquí es por una cosa, y es que una mala costumbre que vengo viendo mucho tiempo es confundir el uso público con el uso turístico en los espacios. Yo voy a muchos espacios a trabajar y digo, ¿tenéis un plan de uso turismo? Y dicen, sí, tenemos un plan de uso público. Digo, entonces no. Digo, tienes un plan de uso público, no tienes un plan de uso turístico. Los miradores para un birdwatcher son diferentes de los miradores para un turista normal. Y así sucesivamente. El guía que te vale para un turista normal no te vale para un ecoturista especializado. Entonces, ese tipo de cosas también las tenemos que tener en cuenta y, como digo, esto es como una super tormenta de cosas en la que luego nos tendremos que centrar. Planificación de impactos, otro tema igual, es decir, muchas veces el plan contempla la capacidad de carga desde el punto de vista estrictamente ambiental, pero luego eso tenemos que cuadrarlo con la capacidad de acogida turística. Es decir, estamos trabajando en paralelo para que lo que generamos en producto corresponda a nuestras capacidades de carga, sí o no. Y a veces va así, hay muchos guías, pocos alojamientos, pocas empresas, muchos bichos, pocos guías. Entonces, no estamos conectados. O sea, no hay una planificación donde el componente turístico de acogida y capacidad de gestión y el componente de carga vayan en paralelo. Conservación del patrimonio. En esta parte, sobre todo, me quedo con algo importante que es ese papel de la responsabilidad social corporativa y la compensación. Muchas grandes empresas nos están ofreciendo su apoyo, en mi caso, para utilizar empresas turísticas, no sé si es porque se sienten culpables, empresas turísticas grandes, puede ser que sí, en apoyar un poco lo que se está produciendo a su alrededor en los espacios protegidos, en apoyar capacitaciones, en apoyar proyectos, y eso, digamos, que no me disgusta. Es un modelo que he visto nacer antes en América Latina que aquí, pero sí que lo estoy empezando a ver, o sea, esa cierta preocupación cada vez más intensa de estas empresas grandes. Lógicamente, esto me lleva a esa colaboración público-privada, es decir, aquí nosotros necesitamos, y eso también se ha dicho aquí, hay un papel de los entes públicos que está muy claro, marco operativo, marco legal, control, sanciones, eso está muy claro, y en cambio el papel de las empresas, ahí es donde creo que estamos fallando mucho. Nos falta mucha profesionalización sectorial, nos falta mucha gente que no solo sepa producir ecoturismo con cariño y con amor, como aquí se ha dicho, pero que además sepan vender esto, que tengan el talante agresivo de marketing que sí tienen nuestros colegas británicos, franceses e italianos, y así les va. Entonces, esta cadena de valor para mí es importantísima. O sea, que sé que por eso me gusta estar aquí, porque esto es el momento de hacer estas cosas y de hablar de estas cosas, y sobre todo buscando la especialización, hacer nacer más establecimientos especializados, como los hay en birdwatching en Monfragüe o en astroturismo en las Islas Canarias, es decir, generar incluso transporte especializado en ecoturismo, que es distinto que otros, y
Ya me dicen que vaya terminando. Esta cadena de valor ya estamos viendo que tiene mucho que ver con esto, lo que he dicho antes. Vamos generando toda la estructura hasta que esa estructura nos pueda llevar al mercado. Los productos especializados, como mucho ya me voy adelantando, no tengo que decirlo. Sí, una cosa importante, y me quedan 2 minutillos, es, con ese eslogan de lo que se conoce se valora, necesitamos crear profesionales de interpretación que toquen todo, el que te recibe, el que planifica, el que te orienta. Entonces eso es algo, para mí merecerá la pena que en un próximo futuro trabajemos con ese tipo de clientes. Hemos avanzado muy poco en caracterización de la demanda, esta es otra queja que he suelto por ahí, se han hecho poquísimos estudios de inteligencia de mercado, sin inteligencia de mercado no podemos diseñar bien, sabemos muy poco de todos los perfiles que comento ahí, sabemos muy poco del birdwatcher, de su comportamiento, de lo que gasta, de lo que compra. Y sobre los sistemas de sostenibilidad, que yo trabajo en un par de ellos, trabajo como asesor de Travelife y de Green Destinations, sí creo que en eso también hay que empezar a plantearse. Los sistemas no son un sellito para que te emociones y para que vendas, sino sobre todo se pierde mucho el concepto. El sello es un sistema de gestión y es un sistema también de networking comercial. Es decir, básicamente, con esto, con el componente de marketing, que es a lo que nosotros más nos dedicamos, con todos esos palabrejos anglosajones, pero que muchas veces es que no tienen traducción, y que estamos trabajando en todo eso, sí me quedo con decir, os dejo aquí este decálogo de buenas prácticas, de 10 me salieron 12, pero las tenemos aquí, como esto es un material que va a circular, me quedo con eso, incorporar estos principios del turismo responsable, que la contribución se haga de forma directa, incluyendo, por ejemplo, compensación de CO2, que la interpretación esté en el corazón de las cosas, el componente social y económico, asegurarnos de que las empresas sean rentables, la biodiversidad está muy claro, que los centros de interpretación sean centros de interpretación. Poner un folleto y un mapa en la pared no es un centro de interpretación, y en eso nos falta mucho. La redistribución de flujos, el turismo es un mal necesario y entonces tenemos que redistribuirlo, y el resto de las cosas son cosas en las que vosotros conocéis. Insisto en el papel de la inteligencia de mercado. Si no conocemos los perfiles, los actores clave de cada mercado emisor, no vamos a llevar muy lejos. Eso nos puede ayudar a lo anterior, a profesionalizar la inteligencia de mercado, y básicamente lo que acabo de decir, que esos sellos y sistemas y todas las redes que existen, que son inmensas, la cantidad de redes que hay donde podemos hacer un buen trabajo, nos sirvan realmente para generar diferencia de marketing, para generar networking y para ser cada vez mejores en el mercado. Yo me quedo con eso y ya lo discutimos. Muchas gracias.